vamos a empezar este módulo de visitas, ¿de acuerdo? Este primer módulo de la segunda jornada, el tercero de los 5, y el que yo considero el momento crítico. No este módulo en particular, sino todo el tema de las visitas, ¿vale? Todo lo que es el proceso operativo de cerrar un alquiler, las visitas siempre es el momento crítico, siempre en el mejor de los sentidos. Como siempre, veo alguna cara nueva que no estaba ayer. Para el que no me conozca, yo soy José Antonio Almeida, soy del Departamento de Desarrollo de Agentes aquí en Houseit, y ahí tenéis mis canales de contacto por si surge alguna duda a posteriori o me queréis comentar cualquier cosa, cualquier sugerencia. Ahí está mi teléfono y contesto siempre. ¿Qué veremos hoy? Sobre todo, pues todo lo que es el antes, el un poquito antes, el durante y el después de la visita. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de las visitas. Las visitas es normalmente el momento, la parte del trabajo que es más visible, que es la que más ve el cliente, que es la que es más reconocible de este trabajo. Y tenemos que saber de dónde venimos, ¿vale? Venimos de terminar la formación de ayer, donde vimos todo lo que era trabajar un cliente desde que lo atraíamos de las diferentes fuentes que vimos hasta que teníamos una visita coordinada. Es decir, teníamos a un cliente concreto que estaba interesado por una propiedad concreta, que el propietario de esa propiedad concreta había aprobado ese perfil, le interesaba también ese perfil y estaba de acuerdo en hacer una visita. En ese momento tenemos a una persona concreta, con una propiedad concreta, ya hemos hecho el match, y que va a ir a ver esa propiedad a una hora concreta en un sitio concreto. Y ya lo hemos comunicado y todo el mundo está al corriente. Bien, pues eso es una visita coordinada. De ahí es donde partimos, de ahí es donde nos quedamos ayer. Y hoy veremos todos los pasos que hay que hacer, ¿de acuerdo? Desde que tenemos una visita coordinada hasta que vamos a la reserva, que ya dijimos que era otro de los 4 conceptos principales y otro de los 4 pasos del proceso que había que ir trabajando constantemente y que también es un objetivo. En este diagrama, como veis, os lo recuerdo, cualquier actividad o cualquier elemento que veáis que es con un círculo es una actividad comercial, pero aquí también os quiero recordar que cualquiera que sea un hexágono de color morado, que lo estaréis viendo, son objetivos. Son los objetivos que vosotros tenéis que plantear. Objetivos, ¿por qué? Porque son medibles y son objetivos, es decir, se pueden numerar, y por los que tenéis que ir en vuestro día a día. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos la visita coordinada, lo que hay que hacer es prepararla. Hay un antes, hay un durante y hay un después. ¿De acuerdo? El antes es tan importante como el durante y el durante es tan importante como el después. Todos los pasos son imprescindibles y hay que hacerlos de manera metódica y hay que hacerlos correctamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo preparamos una visita? ¿Cómo prepara un agente inmobiliario una visita? Que muchos no lo hacen. Y ahí pierden valor y pierden posibilidades y probabilidades de que les salga bien. Lo primero es estudiar la descripción y características del inmueble. Es decir, tengo yo como agente saber qué es lo que voy a enseñar. Eso es lo primero. Y soy el que más tiene que saber de todos. Porque en ese momento, en el momento de la visita, es el momento donde es crítico porque es la primera vez que se ven en persona y que tienen contacto las dos patas que están a un lado y al otro de la agente inmobiliaria. Es decir, el cliente y el propietario. Es la primera vez que van a tener contacto. ¿De acuerdo? Entonces, de las tres, yo como agente inmobiliario soy el que tiene que saber más. O al menos tengo que intentarlo. ¿De acuerdo? Un segundo, voy a apuntar a la asistencia. Pero se acaban de entrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos mirar información? ¿Cómo puedo estar yo más informado? Lo primero, tener en la cabeza toda la información que se ha hecho durante la captación. Es decir, toda la información que hay, tanto en la descripción y en las características del inmueble. ¿De acuerdo? También en los comentarios. ¿Dónde tenéis toda esa información? En la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Dónde la tenéis también y la podéis ver ya directamente y donde siempre podéis acudir? A la página web de Houseit, la que puede ver todo el mundo. ¿De acuerdo? No estoy hablando de la web app, estoy hablando de la página web
pública donde están todas las propiedades que tenemos en cartera y que puede ver cualquier cliente. ¿De acuerdo? Preparar hojas de visita y de reserva. Como os enseñé ayer, en el Notion tenéis un montón de documentación operativa. ¿Con qué documentación operativa tengo que salir a una visita? Con hojas de visita y hojas de reserva. ¿Y por qué dijo hojas en plural? Ojo, porque siempre es mejor tener dos que una. Por dos motivos. Uno, porque el cliente me puede pedir una copia. Las hojas de visita y de reserva, obviamente me las voy a quedar yo como agente. Al que le interesa tener esa documentación rellenada y firmada, soy yo. Pero el cliente siempre me puede pedir una copia. La otra razón es para tener un backup, para tener por si pasa cualquier cosa, si fallo, si me equivoco en un nombre, en el DNI, cualquier cosa, tener una bala en la recámara por si pasa cualquier cosa. Porque evitar, sobre todo, en cualquier documentación operativa, evitar tachones, borrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre es mejor tener uno de repuesto y empezar de nuevo. ¿De acuerdo? Os recomiendo que le pidáis a vuestro City Manager cuando empecéis una carpeta de Houseit que os la podemos dar sin ningún problema y que la tengáis preparada, ¿vale? Esas hojas de visita y de reserva, si ya sabéis con quién vais a hablar y quién va a ir a la visita, ya la podéis tener rellenada algunos datos, ¿de acuerdo? Ahora veremos la hoja de visita y en el módulo de cierres veremos la hoja de reserva. Y también, ¿qué hay que hacer para preparar la visita? Estudiar la zona, ¿de acuerdo? Tengo que conocer el sitio en el que voy. Y aquí me vuelvo a referir a un concepto que ya ha salido antes, que es el de el área de influencia. El área de influencia es esa zona que puede estar es la zona que está alrededor de donde vivís, de donde os habéis criado, donde conocéis a más gente, la zona que conocéis mejor de una ciudad y en la que os recomendamos que trabajéis y que os convirtáis en agente de referencia de esa zona. ¿Por qué? Porque la vais a conocer mejor. Y a más conocimientos tengáis, más confianza tendréis en vosotros mismos y transmitiréis a los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, tanto si es vuestra zona de influencia como es una zona que no conocéis, tenéis que estudiarla. ¿Qué podéis estudiar o qué podéis mirar? Transporte y comunicaciones. ¿Cuáles son las líneas de metro o las líneas de autobús que pasan más cerca? Si hay alguna estación de referencia cerca, si está bien conectado o no con el aeropuerto. Por ejemplo, yo, hice una visita a 3 compañeras de piso que iban a compartir piso y que eran azafatas de vuelo. Pues en ese momento es interesante que yo sepa si el piso está o no bien conectado con el acceso al aeropuerto de la ciudad en la que esté trabajando. Un segundo. Listo. Comercio cercanos. Sí. Nunca está de más. De hecho, es un tópico. Tienes un Mercadona a la vuelta de la esquina. Eso a la gente le encanta. Es un tópico, es anecdótico, pero está muy bien. O si hay algún centro comercial cerca o un mercado cerca, también intentar sacar la información que mejor complemente y que más podamos resaltar al cliente. Bueno, siempre, si podemos adaptar toda esa información que recogemos y que investigamos de la zona de cara al cliente, mejor que mejor. Conocer un poco el barrio. Si es un barrio de qué tipo. Es un barrio obrero, es un barrio de alto standing, es un barrio familiar, es un barrio más enfocado a los negocios, donde hay más oficinas que si es un barrio, la historia que ha tenido ese barrio. Si yo lo sé y lo conozco, muchísimo mejor. Y los puntos fuertes y los puntos flacos de esa propiedad. Si tiene ascensor o no. Y la calle en la que se encuentra está mejor o no. Todo esto, ¿cómo lo puedo investigar? A través de Google Maps. Antes de ir a la visita o cuando coordinéis la visita, tenéis que, si no está en la aplicación, la dirección exacta, pedírsela al City Manager. Os metéis en Google Maps y hay un montón de herramientas en Google Maps. Os dice los comercios que están cerca, las comunicaciones. Podéis meteros en Wikipedia para conocer un poco el barrio, mirar las últimas noticias del barrio o de la zona. Y
usar Street View para ver cómo es la finca, al menos por delante, si nunca he estado o nunca he pasado por ahí, por esa calle, esa zona. A mejor conozcáis la zona, mejor impresión dais y mayor confianza dais. ¿Por qué las inmobiliarias de barrio funcionan tan bien? ¿Y por qué hay, si os dais una vuelta y os empezáis a fijar, por la zona en la que viváis, veréis que hay muchas inmobiliarias de barrio, oficinas pequeñas que solamente tienen producto de ese barrio? ¿Por qué? Porque para ellos les es muy fácil, uno, captar, que ese es otro tema, pero les es muy fácil vender el barrio. Porque a nadie le resulta más fácil vender una zona, porque cuando vendemos o tratamos de vender y alquilar e intermediar un piso, no solamente es el piso el que vendemos o el que alquilamos, es toda la zona de alrededor también. Pues a ellos les es mucho más fácil porque nada da más confianza que yo vivo aquí al lado, yo vivo en esta zona, me he criado en esta zona y yo soy de aquí de toda la vida. ¿Por qué? Porque la persona sin quererlo piensa, vale, si esta persona que me lo está vendiendo vive aquí y está contenta y trabaja el producto aquí, tiene que ser bueno. Si no, él no estaría aquí. ¿Me entiendes? Bien. Seguimos. Esto todavía estamos hablando de el mismo día de la visita y todavía no hemos salido de cara al piso a hacer la visita. Todavía estamos en casa o en la oficina, todavía no hemos salido. Recuerde reconfirmar la visita. El coordinador de visita reconfirmará con el propietario, ¿vale? Pero sois vosotros los que ha tenido un contacto más estrecho y más directo con el cliente. Entonces, tendréis que hacerlo. Es muy importante reconfirmar la visita. Ya la habéis confirmado antes, como dijimos ayer, ya le habéis enviado hora exacta, lugar exacto para quedar, que recordemos que no es la dirección exacta, nunca será la dirección exacta, sino será un punto de encuentro reconocible cercano o a las malas la dirección justo de al lado y nunca el piso o la planta exactas, la información que nos quedamos para nosotros, pues el mismo día, a primera hora, por ejemplo, vamos y le decimos, oye, era solamente para recordarte que tenemos visita hoy. Aquí os he dejado, por ejemplo, un ejemplo. Fijaos sobre todo, es un ejemplo real de un cliente que tuve yo. Fijaos sobre todo en las horas las horas de los mensajes. A primera hora de la mañana, a las 9:30 más o menos, le digo, buenos días, era solamente para recordarte que teníamos esta visita a tal hora. Y le hago el referido a la dirección que le pasé. Sin problema. Vale. ¿Por qué es muy importante hacerlo, y no solo una vez, sino dos veces, el mismo día de la visita a primera hora y justo antes de salir para la visita? Porque a la gente se le olvida. Y la gente no, como dijimos antes, no se compromete con nadie y no tiene esa responsabilidad de voy a cumplir con esto. A la gente normalmente hay gente de todo tipo. Al final estamos trabajando con personas y yo os tengo que avisar de que hay gente que es más formal y hay gente que es menos formal. ¿De acuerdo? Entonces, para no perder vuestro tiempo, que recordemos que es el mayor activo que tengáis, es muy importante hacer ese trabajo de reconfirmar. ¿Por qué? Porque si a primera hora yo envío el mensaje y no le llega, o no lo lee, o lo lee y no me contesta, y yo vuelvo a salir, es la hora ya de salir para la visita, le vuelvo a enviar el mismo mensaje, no contesta, le llamo y no me coge el teléfono, es probable que se haya olvidado de mí, o que haya pasado de mí, o que haya encontrado otro piso y la gente es muy insegura y le cuesta mucho decir que no cuando ya se ha comprometido a algo. Simplemente lo que se conoce como ghosting. Te dejan de hablar y punto. Esto va a pasar, os va a pasar. Hay gente que es más formal, como os digo, hay gente que es menos formal. Pero tenéis que tener en cuenta es cómo nos curamos en salud de eso, reconfirmando la visita. ¿De acuerdo? Vale. Digamos que ha ido todo bien, reconfirmo la visita, sí, todo bien, llega, es puntual, que también hay que tener en cuenta el tema de la puntualidad. Prepararla, entonces vamos y llegamos allí. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros al piso? Es una pregunta que os lanzo y que quiero que me respondáis por el chat. Si la visita es a las 5, por ejemplo, ¿a qué hora tengo que llegar yo a la vivienda? Más o menos. Alguien me lo puede dejar por el... Yo como agente, ¿eh? Perfecto.
Albert se nota que tiene algo un poco más de experiencia. Sergio también. Como entre media hora y 20 minutos antes. Os puede parecer absurdo, pero tiene un porqué. Y luego está otra pregunta, pero ya la preguntaré después. Estos 20, 30 minutos de antes, de antelación, sobre todo si vamos a ser la primera visita de esa tarde, son fundamentales. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar el tiempo para hacer muchas cosas más. ¿Vale? Lo que podemos hacer, si llegamos con antelación suficiente, en muchos de los casos, sobre todo si el propietario es una persona formal, hemos tenido buena relación con él, la captación es nuestra y es una persona con la que tenemos confianza, muchos de los propietarios, sobre todo los más tradicionales, lo que van a hacer será estar directamente en el piso, esperarnos en el piso. Entonces podemos llegar antes, picar al telefonillo porque sabemos la dirección exacta y subir a hablar con ellos. ¿Vale? Simplemente a presentarnos. Y mientras nos presentamos le decimos, oye, ¿no te importa que le eche un vistazo al piso así lo puedo conocer? Entonces, punto número 1. Establezco confianza con el propietario y buena relación con el propietario. Hago que la situación que va a venir después, que es la visita, sea menos tensa. Tengo más información que el cliente porque ya habré visto el piso antes. Y si yo detecto que hay cosas que no me van a sumar o que me van a restar durante la visita, el piso está cerrado. ¿Qué pasa cuando los pisos están cerrados? Y llevan cerrado mucho tiempo. Tampoco digo mucho tiempo, años, simplemente una semana. Si un piso está cerrado y sobre todo tiene la llave de paso del agua, huele a humedad. Es completamente normal. Porque los pisos están preparados para que haya agua corriente constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Pues habrá pisos que sean cerrados y muchos de los pisos que alquilemos serán así. Simplemente ventilar el piso. Ordenarlo. Esto es un poco, aquí depende mucho del tipo de piso que estemos enseñando. Si es un piso que actualmente está alquilado porque los inquilinos actuales se van del piso y han dado un preaviso y en ese tiempo estamos haciendo las visitas, será un poco más complicado trabajar, sobre todo si están los inquilinos ahí en el piso. Se puede dar esa situación. Pero si tenemos vía libre, le podemos decir, oye, ¿no te importa que al menos prepare un poco el piso? Siempre con educación y con respeto. Al final estamos entrando en una propiedad que no es nuestra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner orden, ordenar espacio, abrir cortinas, encender luces, abrir ventanas, que ventile. A más luz que entre, tanto si es natural como artificial, si es mejor, mucho mejor. Si son las dos, mejor. Esconder cables sueltos, objetos personales, eliminar distracciones, que todo sea. Imaginaos cualquier render, ¿sabéis lo que es un render? Una simulación por ordenador de cómo tiene que estar decorado un piso, que son siempre muy minimalistas y demás. Pues, obviamente, atendiendo a cómo será cada piso, pues intentar que quede eso, lo más minimalista y lo más ordenado posible. Importante el tema de objetos personales. Habrá de todo, ¿eh? Yo me he encontrado de todo durante mi carrera, pisos de todo tipo. Evitar, tanto para las fotos, que ya hablaremos de las fotos más adelante, como para las visitas, fotos personales. Fotos, elementos religiosos, elementos políticos, que me he encontrado yo también, elementos deportivos. Si lo podemos evitar y le podemos pedir permiso al propietario, siempre con respeto, mejor. ¿De acuerdo? Y mientras estamos haciendo todo esto, no lo vamos a hacer en silencio. Vamos a ir hablando con el propietario. ¿De qué podemos hablar con el propietario? ¿Quiénes somos? ¿Cuánto tiempo llevamos dedicándonos a esto? Le podemos recordar cómo es el perfil que va a hacer la visita, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Porque todo eso, toda esa conversación que puede ser informal, hará que la situación sea menos tensa y estableceremos confianza con el propietario, incluso si no hemos sido nosotros los que hemos captado la propiedad. Eso nos ayudará a que si tenemos que continuar en el proceso de cierre más adelante con este propietario, que las cosas vayan mejor y que el propietario se acuerde al menos de nosotros, que no seamos un agente más. De acuerdo, entonces, hemos terminado arriba, llega el cliente. Y esa es la otra pregunta. ¿A qué hora le tenemos que decir, si la visita es a las 5, que el cliente... Segundo. Dice Amadeo, si no me equivoco, siempre está el propietario, inclusive si el piso está desocupado, hay manejo de llaves. Armando, perdona. Casi acierto. El tema, ahora mismo, como estamos haciendo las captaciones y, por lo tanto, las visitas,
en una mayoría de las veces será el propietario el que esté, ¿de acuerdo? Por eso lo estoy diciendo así. ¿Por qué? Por cómo estamos captando ahora mismo. ¿Cómo estamos captando ahora mismo? Pues estamos llamando a propietarios que ya han publicado su piso y que por lo tanto ya están predispuestos a que van a hacer ellos la visita, ¿vale? Hablaré de eso más adelante porque eso condiciona cómo va a ser la visita. Y eso depende de las captaciones como se hagan. Si nosotros hacemos unas captaciones donde, por ejemplo, como dijo ayer Albert, tenemos confianza con el propietario y hay una firma de mandato de intermediación, una firma de nota de encargo, es decir, un permiso del propietario para gestionar la vivienda y además nos entrega las llaves, que ahora mismo es el menor de los casos, pues entonces sí, entonces podemos estar nosotros antes y ahí ya tenemos vía libre para preparar el piso. No hace falta hacer todo lo que os he dicho de establecer confianza y contacto con el propietario. ¿De acuerdo? O sea, yo os explico cómo estamos haciendo las cosas ahora mismo. Obviamente, si a futuro las cosas cambian y para mejor, porque siempre captar algo con exclusiva y tenemos nosotros las llaves y podemos quitar de la ecuación al propietario durante la visita, mejor. Pero yo os explico cómo actuar conforme estamos trabajando ahora mismo en Housing. Y sigo con la pregunta que iba a haceros, que tiene un poco de truco porque se me ha olvidado comentarlo antes. Si la visita es a las 5, ¿a qué hora le tengo que haber dicho al cliente que quedamos en el piso o cerca del piso? Si me lo podéis dejar por el chat. 5 minutos antes. Estupendo. 5 minutos, 10 minutos antes. ¿Por qué? Media hora tampoco. Media hora tampoco con el cliente tampoco. Catherine, ¿por qué? Porque es importante. Uno, porque esto es España y la gente llega tarde. No nos vamos a engañar. Es completamente normal, hay que entenderlo y hay que conocerlo y sabernos adaptar a ello. También porque cuando tú vas a ver un piso, normalmente está en una zona que no conoces o muchas veces estará en una zona que no conoces. Porque simplemente buscas por toda la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es normal que la gente, al ser la primera vez que va a un sitio, haya retrasos, no se sepa mover correctamente en transporte público o si va en coche tenga que aparcar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos guardamos esos 5 minutos de margen. Que la persona es súper puntual y llega esos 5 o 10 minutos antes, a las 4:50, a las 4:55, sin ningún problema. Mejor para mí. ¿Por qué? Porque puedo aprovechar para hacer lo siguiente. Lo primero, firmar la hoja de visita. ¿La hoja de visita qué es? La hoja de visita es un documento, ¿de acuerdo?, que hemos preparado desde Housing, que básicamente sirve para proteger vuestro trabajo. ¿Vale? Entonces, si queréis, hacemos un repaso a lo que es la hoja de visita. Esta, por ejemplo, es la de Barcelona. Como veis, está adaptada porque tiene el número de registro del ICAT, que es el número de registro de agentes inmobiliarios de aquí de Cataluña, ¿de acuerdo? Y también está adaptada la comisión y el pago por servicios que cobramos en Barcelona. Recordad que aquí en Barcelona era un 10% de una anualidad masiva. ¿Vale? Lo primero es la identificación del cliente, con nombre completo y número de identificación, DNI, NIF, pasaporte, el que sea. Os decía que lo podemos llevar ya rellenado por la documentación que nos habrá pasado el cliente de antemano, si es un buen cliente, recordemos. Ha visitado la vivienda situada en, y ahí sí que voy a poner la dirección exacta, a fecha X, acompañado por uno de nuestros expertos en materia de arrendamiento de inmuebles. Si se formalizase, el alquiler a futuro lo haría siempre con nosotros. Y a continuación pasa a describir una serie de servicios. ¿Qué servicios son estos? Los que comentamos ayer, ¿vale? Son exactamente los mismos. ¿Por qué ponemos esto? Para que el cliente esté informado de los servicios que hacemos. ¿Por qué? Porque en el siguiente párrafo, en esas 3 líneas, ahí es donde está la gracia, es donde está la sustancia del documento. Dice, la firmante se comprometerá a no alquilar el bien directamente con el propietario y garantiza que no ha visitado el inmueble anteriormente. Es decir, nos protegemos de que el cliente no haga
lo que en este sector se conoce como dar la vuelta. Es decir, que el cliente no encuentre una manera de contactar a posteriori con el propietario y acabe cerrando el trato sin nosotros estar de por medio. También queda informado saltar el agente, también, sí. Se conoce así como dar el salto, dar la vuelta. Yo lo he conocido siempre como dar la vuelta. Igual porque yo empecé en Andalucía y se decía. También queda informado que el pago de servicios es del 10% de una anualidad que serán efectivos a la firma de contrato de alquiler. Es decir, no solamente queda informado de los servicios que le damos, nos protegemos de que no nos va a dar el salto, nos va a dar la vuelta y encima queda informado de los servicios del pago por estos servicios. Y los acepta cuando firma. En ciudad, a fecha, día, mes y año y solamente tiene que firmar el cliente. Vosotros no tenéis que firmar ni tenéis que hacer nada. La información que hay más abajo es de protección de datos. ¿Vale? Este documento lo tenéis en el Notion y lo tenéis adaptado a cada una de las ciudades y en 2 idiomas, en español y en inglés. ¿De acuerdo? Y está en formato de PDF editable, es decir, es un PDF que no podéis modificar, pero sí podéis rellenar los huecos. ¿De acuerdo? Cosa que es bastante interesante, os hace la vida un poco más fácil. Al final, Housing no lleva un control de las visitas a partir de las hojas de visita. La hoja de visita es para vosotros, ¿de acuerdo? Para que os las guardéis. Yo os recomiendo siempre que al terminar una visita las escaneéis y las guardéis en vuestros archivos, que tengáis una serie de carpetas donde tengáis la documentación archivada. ¿Por qué? Porque una vez lo tengáis escaneado, por ejemplo, con las aplicaciones como CamScanner, para que no tengáis todo el papeleo en casa o donde sea, pues lo tenéis ahí todo ordenado por si en algún momento os hace falta. ¿De acuerdo? Entonces, en esos, ¿se puede colgar la hoja de visita a la ficha de la propiedad? No. No, ¿por qué? Porque por eso mismo que decíamos, porque Housing no lleva ese control de visitas, ¿vale? La hoja de visita es simplemente para vosotros, para que os la quedéis vosotros y proteja vuestro trabajo, ¿de acuerdo? El control de visitas ahora mismo lo estamos haciendo, como os decía ayer, a través de la aplicación, cuando vosotros dais a visita planificada y como hay coordinación de visitas, el coordinador de visitas sabe cuántas visitas se hacen al día en un piso y quién las hace y demás. O sea, las contabilizamos por otra parte, pero no llevamos un control tan exhaustivo. Sí, dime, Raúl. ¿Qué tal? Buen día. A ver, me he encontrado en alguna situación. Yo generalmente en las visitas hago firmar el parte de visita antes de comenzar la visita. Porque me he encontrado que después de la visita siempre alguno por ahí me dice que no firma nada. Obviamente, Entonces, obviamente. si no quiere firmar el parte de visita antes, no la realizo. ¿O Por sí? supuesto, por No. supuesto, por Bien, supuesto. perfecto. Lo que yo recomiendo siempre, la hoja de visita es voluntaria. Y de hecho, al Sí. principio, obviamente, cuando empezamos éramos algo naíves, pensábamos que todo el mundo era buena gente y demás. Pero al final, yo os diría que es prácticamente obligatoria. O que os la toméis como algo obligatoria y cojáis el hábito de firmar siempre la hoja de visita. ¿Por qué? Porque la gente es como es. Y la hoja de visita siempre se firma antes. Tenéis que coger ese hábito. De no, vamos a ver el piso ya tal que van con prisa. No. Con calma, la hoja de visita. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. No, yo no te llega la visita. No te firmo la hoja de visita. O no, yo no te pego la comisión. O no, lo vemos y si me gusta ya te la firmo. No, lo siento mucho, pero no te puedo enseñar el piso si no hemos visto la visita. Si no has firmado la hoja de reserva. Incluso, primero le saco la hoja de visita, que la llevo en mi carpeta, y le digo, vamos, esta es la hoja de visita. Y dice, no. O sea, no empiezo a rellenarla directamente, porque ¿cuál es la segunda línea que tengo que rellenar? La dirección exacta. ¿Vale? Son pequeñas cosas que siempre hay que tener cuidado. Son esas delicadezas, esas cosas pequeñitas que marcan la diferencia entre ser un buen agente o no ser un buen agente. Yo os los explico porque es mi deber formaros en cuanto a eso. Puede parecer que no. Habrán casos donde la gente no tenga ningún problema, etcétera. Pero yo prefiero que lo sepáis por mí a que luego os deis la castaña, ¿vale? Que se puede aprender de dos maneras, o a base de castañas o a base de formación, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en esos 10-5 minutos antes de la visita, ¿vale?
Esos 10-5 minutos antes no solamente es para firmar la hoja de visita, que al final son 2 minutos. También puedo aprovechar para hacer un poco de pedagogía del cliente. Puedo preparar al cliente antes de la visita, ¿vale? Lo primero es educar al cliente, ¿vale? Ese cliente puede haber hecho muchas visitas, puede ser una persona perfectamente normal y capaz de hacer cualquier cosa, pero tenemos que nosotros moldearla para que no nos dé problemas o para que nos haga más fácil la visita que vamos a hacer a continuación. Lo primero es definir a quién conduce la visita, es decirle, oye, mira, señor cliente, ahora el propietario está arriba, ahora subimos, vemos entre los dos o yo mismo te enseño la propiedad, simplemente la vemos. Si tienes alguna pregunta de la propiedad, la puedes consultar, o para eso también está el propietario, que conoce muchísimo mejor la propiedad que cualquiera. Y si tienes cualquier pregunta de el alquiler, de cuál va a ser el proceso de cierre, de la reserva, del precio, lo hablamos después, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente diciendo esto le estoy diciendo varias cosas. Uno, que se esté callado. Voy a ser completamente directo. A mí me interesa que el cliente esté anulado, que simplemente en la visita reciba información, no dé información. Y también le acabo de decir que va a haber una conversación posterior a la visita, que es muy importante, y hablaremos de ello más adelante. Predisponer al feedback al feedback post visita, ¿vale? Y sobre todo, fijaos que he mencionado el tema del precio, pero en un momento, solamente por encima. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que la visita se hable de precio, ¿de acuerdo? Ni de ofertas, ni de si el piso es negociable o no, ¿vale? Entonces, simplemente con esta frase, con esta pequeña conversación, con este aviso, el cliente dice, sí, sin problema. Y ya he puesto yo un poco más de autoridad y he marcado un poco cuál va a ser el ritmo de la visita con ese cliente. ¿De acuerdo? Todo esto que hemos estado explicando todavía no ha empezado la visita, pero todo este trabajo hay que hacerlo para asegurarnos de que la visita va a ir correctamente. Entonces, ya estamos en la visita, hemos hablado, tenemos la hoja de visita guardada. Si nos ha pedido una copia, pues hacemos otro documento y se lo damos, se lo doblamos, se lo guardan en el bolsillo, donde quiera, y dedicamos al telefonillo, el propietario, venga, ya está aquí el cliente, vale, venga, subimos. Parece un detalle, que no es estrictamente la formación, pero ¿quién va a ser la persona que vaya adelante o que suba antes al ascensor o que guíe, obviamente abriendo la puerta con educación, o por ejemplo, si el piso no tiene ascensor, suba por delante de las escaleras? Es decir, que vaya por delante cuando vosotros y el cliente suba las escaleras. Tenéis que ser vosotros, ¿vale? Por eso es importante haber estado antes en la finca, que es el agente, correcto. ¿De acuerdo? No es parece una tontería, pero es yo lidero y yo te guío. No es yo te empujo sin tú saber dónde estás. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a la puerta, está el propietario en el recibidor. Hola, ¿qué tal? Muy bien, nos damos la mano. Este es tal, mi cliente, este es tal, el propietario. ¿Vale? Intentar ser un poco mejores que yo e intentar acordaros de los nombres. ¿Vale? Sé que es difícil, trabajamos con muchos nombres, con muchas personas, pero intentar acordaros de los nombres. ¿Vale? Entonces, en ese momento en el que se encuentran, se produce un momento incómodo. Cuando está el propietario, digo siempre, que es quién hace la visita, quién empieza. A veces el propietario te mira a ti, tú miras al propietario, se procede unos segundos de ¿qué hacemos? Es el momento de definir quién conduce la visita. ¿Quién conducirá la visita? Depende del caso. Si es la primera vez que vemos la visita o no hemos tenido la oportunidad de subir antes al piso y verlo, o por ejemplo, somos el primer agente de Houseit que va a ver el piso y nadie ha podido hacer un vídeo, ni hemos podido ver un vídeo del piso, o no me siento yo con la seguridad, sobre todo si son vuestras primeras visitas, vamos a dejar que sea el propietario el que lo enseñe. Pero si es la segunda o tercera vez que yo hago una visita a ese piso, si yo he estado antes, si yo he visto un vídeo que ha hecho otro compañero antes, porque han habido otras visitas antes de ese piso, para eso estoy ahí. Entonces voy a ser yo el que lidera la visita. ¿Te importa? Dice el propietario. Para adelante.
Si el propietario se pone un poco más firme y quiere hacerla él, ya hemos dicho que por cómo estamos captando, el propietario ya está predispuesto a que va a ser él el que haga la visita. Pues, depende del caso, seremos nosotros quien lidere la visita o será el propietario. Importante este momento de que sea un momento agradable, ¿vale? No tiene que ser un momento tenso, no tiene que haber silencios incómodos, tiene que ser algo, pasáoslo bien, es lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Es el momento de sacar vuestro lado de relaciones públicas. ¿Vale? Es una persona agradable, es una persona abierta, que no haya silencios incómodos, sacar ese perfil de comercio. También es el momento de hacer mirroring. ¿Os acordáis del concepto de mirroring? De intentar parecernos lo más posible a la persona que tenemos delante. Lo que pasa es que ahora podemos tener a dos personas delante diferentes. ¿Vale? Y tenemos que estar en control de todas las partes implicadas y nunca dejarlos solos. Parecerá una tontería lo que voy a decir ahora, pero pasa. No se coge el móvil, ni el teléfono, ni ninguna llamada, me da igual quién sea, durante una visita. Parece una tontería, pero es así. ¿Por qué? Ni que sea el City Manager que os avisa, tal, no. Iba a decir, vuestra madre, pero bueno, si vuestra madre todavía se podría entender. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vosotros cogéis la llamada y os apartáis, dejáis al propietario y al cliente solo. Y eso es lo que no queremos. Porque ahí no estáis controlando la información que va y que viene. Recordemos que nuestro trabajo es estar siempre en el medio, por el bien de las dos partes. Y por el nuestro, claro. ¿Y por qué? Porque en ese momento será el propietario el que le haga preguntas del perfil al cliente, o el cliente le haga preguntas de oferta, precio, desperfectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo hacemos la visita? Lo que es físicamente. Pues, sobre todo si la lideramos nosotros. Pues simplemente vamos por delante del cliente y vamos habitación por habitación, abrimos, siempre también a la hora de preparar la vivienda, dejar todas las puertas abiertas y el acceso fácil, a no ser que quedamos, por ejemplo, hay gente que ya se recrea un poco y guarda alguna sorpresa, como alguna habitación que tiene muy buena pinta y demás, pues cierra la habitación para hacerlo como una sorpresa, como que el que desvela una truco, una sorpresa. Pero normal es que el acceso sea fácil. ¿Por qué? Porque los pisos, sobre todo los más pequeños, no están preparados para que vayan 3, 4 personas todas juntas moviéndose por el piso. Entonces facilitamos siempre el acceso. Vamos habitación por habitación, presentamos, hacemos que el cliente entre a la habitación. ¿Por qué? Porque nos interesa que el cliente se vea y se sienta en ese espacio. Y lo que vamos a ir haciendo es destacar todo lo bueno que tiene esa... Simplemente resaltar. Mira, aquí... y por cierto, aquí tienes el aire acondicionado. O aquí tienes la nevera que es nueva. O aquí tienes el horno que es nuevo también. Si te fijas, no hemos tenido tiempo de quitarle el plástico. Y sí, jaja, momento de relaciones públicas. ¿Vale? Para que sea un poco más distendido. Yo tampoco me considero un cómico, tampoco es la idea tampoco es hacernos el gracioso, pero que sea un poco más, ¿me entendéis? Y sobre todo que vamos a resaltar aquellas cosas que desde la primera llamada de calificación al cliente, el cliente nos pidió. ¿Os acordáis que os dije que a más información nos dé y a más cosas nos pida el cliente, más difícil será encontrarle algo, pero más fácil será venderlo? Pues ese es el momento. Cuando nosotros resaltamos aquello que justamente el cliente nos pidió, el cliente va como tachando los requisitos que tenía. ¿De acuerdo? Porque en ese momento el cliente está recibiendo muchos estímulos, está en un sitio que es nuevo, está muy alerta y hay cosas que se le pueden pasar por alto. ¿Vale? Ahí también está el guiar. Y lo malo, yo siempre digo que no hay que esconderlo, ni mucho menos hacer ver lo malo como si fuera algo estupendo. Hay gente que dice, mira lo espacioso que es. Y era un salón que apenas cabían 2 personas sentadas. Que tampoco es cuestión de hacer eso. Entonces, tampoco hay que esconderlo. Si veis algo o si detectáis algo que puede ser un punto flaco, no hay que esconderlo, hay que posponerlo. Es decir,
Cualquier cosa que veas tú que es mala, lo podemos hablar más adelante. Por ejemplo, no tiene aire acondicionado, lo podemos hablar más adelante, después de la visita. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es eso, realzar lo bueno y lo malo, posponer. Y ir destacando todo lo que el cliente nos ha pedido y que nosotros creemos que le puede añadir valor al cliente. ¿Qué más tenemos que hacer? Desactivar al propietario. Ya como hemos conseguido generar confianza antes, tampoco nos interesa que el propietario haga ni preguntas de perfil, ni preguntas de qué le parece, ni nada. Igual que era para el cliente era el momento de recibir información y no darla, para el propietario es el momento de dar información y no recibirla. ¿Qué información nos puede dar el propietario? Pues se lleva cuando se reformó el piso, si nosotros vemos que está reformado, si los anteriores inquilinos estuvieron contentos con el piso, si hay algún, yo siempre hago la pregunta para que quede claro, más o menos qué gastos tiene o cuánto gasto de suministro tiene ese piso, ¿de acuerdo? No dar lugar a discusión, posponer la negociación a posterior a la visita y no hablar de precio. Puede ser que incluso habiendo educado al cliente diga, oye, el precio no sería negociable, ya sea a mitad de la visita o al final de la visita. En ese momento hay que intervenir. Tenéis que interrumpir la conversación, tenéis que entrar vosotros en el medio, ya sé que cuesta, sobre todo si no tenéis experiencia, y decir, cualquier cosa en cuanto al precio, en cuanto a la oferta, lo hacemos a posteriori con un documento firmado y con dinero de por medio. Ahí se acaba la conversación. ¿De acuerdo? Y evitar eso, discusiones o conversaciones o negociaciones durante la visita, ¿vale? No es el momento. Entonces, a posteriori se ha terminado la visita, sobre todo si yo veo que también es el momento de que vosotros tenéis que estar leyendo un poco el lenguaje no verbal que va viendo el cliente conforme va viendo el piso. Si ve alguna cosa que hace o no lo veis realmente ilusionado o no lo veis realmente atento y tal, pues ya podéis ir viendo, solamente leyendo el lenguaje no verbal, que el piso no le está gustando o que sí le va a gustar. ¿Vale? Entonces, termina la visita. Yo, por ejemplo, siempre, si veo que el feedback que me va dando de lenguaje no verbal, aquí entre el talento y la experiencia de cada uno, es bueno, dice, ¿quieres darle una última vuelta tú solo al piso? O si el cliente te pide hacer algún vídeo o alguna foto, por ejemplo. Pues es muy importante eso. ¿Vale? Si vemos que el feedback es bueno, pues darle espacio al cliente para que se vea en el piso por su cuenta, así que nosotros estemos con él. Y nos podemos quedar con el propietario. ¿Vale? Estamos con el propietario, vamos hablando con él, ¿qué te parece el perfil? Tal, todo bien, sí, sí, pam, vale. Conversación informal, conversación de ascensor, que yo digo. Termina la visita y nos vamos con el cliente para abajo, ¿vale? Pero antes, en esa conversación informal, si somos la primera visita, le podemos proponer, oye, ¿te importa que haga un vídeo? O si vemos que no hay fotos buenas, que os encontraréis por cómo captamos propietarios que no han hecho fotos correctamente de esos pisos, pues que no han hecho buenas fotos, pues le podemos proponer, oye, ¿te importa que ahora cuando termine con el cliente vuelva a subir algún vídeo rápido o más fotos simplemente para pasárselo a nuestros clientes y que el cliente que venga ya no venga solo a ver el piso, sino que venga a alquilarte el piso? O sea, tiene un beneficio para ti como propietario, porque te hago perder menos el tiempo. Porque yo como agente valoro el tiempo del propietario. Pues nos dirá, si lo pedimos con educación, el propietario nos va a decir que sin problema, si no lo hemos hecho antes. La idea es que sea una experiencia agradable y ayude al cliente a visualizarse la propiedad y centrar la atención en los aspectos positivos, ¿vale? Todo lo que os he dicho y además, sobre todo, si estamos hablando de enseñar un piso que está vacío, podemos jugar lo que yo siempre digo a los Sims. Es decir, a un poco de decoradores. Mira, aquí te iría bien ponerla, como hacer que el cliente se imagine la distribución de los muebles de la vivienda. Sobre todo funciona en el salón. ¿De acuerdo? Eso también os puede ayudar.
Entonces, hay cosas, hay características de una propiedad que el propietario, aunque lleve toda la vida o sea el piso de su infancia o sea un piso que él compró, no es consciente y que aportan muchísimo valor. Como por ejemplo, la luz que tenga el piso, de dónde entre, cuánta luz entre, de dónde entre y en qué estancias entre y a qué hora entre. ¿De acuerdo? Todo eso, recalcarlo en la visita, aporta valor y es algo que nosotros podemos hacer, sobre todo si hemos estudiado, por ejemplo, viendo las fotos, cómo es la luz, si es un más luminoso, si entra luz de día, si entra luz de tarde, si entra luz en la cocina, si entra luz en la habitación principal, ¿de acuerdo? Si entra luz directamente en el salón. Y ahí entra también el tema de la orientación, ¿vale? Nosotros simplemente, incluso antes de ver el piso, podemos ver hacia dónde está orientado el piso. Si no, por Google Maps, en esos 20, 30 minutos de antelación en los que yo he llegado antes, puedo colocarme el piso, reconocer qué piso es, ponerme con la brújula del móvil y ver hacia dónde apunta el piso, hacia dónde está orientado. La orientación del piso lo que marca es la estancia principal del piso, que normalmente es el salón, hacia qué punto cardinal está apuntando. ¿Eso qué determina? Pues muchas cosas, sobre todo afecta en cuanto a la luz, la aplicación de Sun Position. Yo simplemente con esta no la conocía, pero es bueno saberlo, me la apunto al ver. Yo simplemente con la brújula sé que si un piso está orientado hacia el sur, es decir, que tiene las ventanas de las estancias principales hacia el sur, va a tener luz prácticamente todo el día. Si está apuntando hacia el norte y no está muy despejado, va a tener poquita luz. Si está despejado hacia el este y está orientado hacia el este, ¿por dónde sale el sol? Por las mañanas. El este, pues va a tener sol de mañana. Si está hacia el oeste, va a tener sol de tarde. Ahí yo también puedo jugar, si lo sé, cuál es el mejor momento para enseñar el piso, pero eso ya es otro nivel. Normalmente no podemos jugar tanto con las horas. Resaltar también el espacio, ¿vale? Sobre todo si es un piso amplio, nos ayuda eso, el que esté ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso nos ayuda. Resaltar el espacio, ponerte, siempre si el pasillo es amplio, ponerte en medio del pasillo para que se vea la amplitud que tiene, o en el salón, o si es una terraza ancha, dejar distancia entre el cliente y tú y hablarle un poco más de lejos para que vea la distancia, el espacio que hay entre los dos. Son pequeños trucos, ¿vale? En cuanto a la privacidad, sobre todo si es una urbanización, si es un piso, aquí nos podemos fijar y también de la investigación previa saber cuántos pisos hay en ese edificio por planta o en el edificio entero. ¿Vale? En el módulo legal os enseñaré cómo lo podemos ver, incluso antes de ir a la visita. ¿De acuerdo? Y también es el momento, tanto antes como después, como también durante la visita, de potenciar el barrio, sobre todo en cuanto a la privacidad. Es un barrio más silencioso, es un barrio tranquilo, aquí no tendrá mucho follón, la calle es peatonal, no va a pasar por aquí ninguna ambulancia, el camión de la basura pasa por la calle de debajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso aporta valor, pero tampoco os estoy diciendo que le comáis la cabeza y la oreja al cliente y tacatá, tacatá, tacatá. No tenéis que hablar demasiado tampoco. ¿De acuerdo? Simplemente teniendo la información que yo tengo, ir soltándola poco a poco, a cachitos, cuando es poner el toque. ¿De acuerdo? No es ir a lo bestia, es un poco más como jugar al esgrima. Imaginaoslo así. Vale, entonces bajamos con el cliente, repito, bajamos con el cliente abajo del edificio o fuera de la casa, depende siempre del inmueble que estemos visitando, y es el momento post visita, ¿vale? Es el momento de preguntarle al cliente, bueno, ¿qué te ha parecido? Es tan importante, no nos sirve de nada hacer una visita si no sabemos el feedback del cliente de esa visita. Estaremos perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces es muy importante hacer ese seguimiento. ¿Qué te ha parecido? O pedir su opinión. ¿Qué le ha parecido? Si le gusta, si no le gusta. Obviamente nunca hacerlo debajo del portal, ni mucho menos en la escalera. Recordemos que las escaleras de los edificios normalmente tienen muchísimo eco y no solamente se va a enterar de la conversación del propietario, se va a enterar toda la escalera. ¿Vale? Simplemente salimos fuera a la calle,
nos apartamos un poco. Por ejemplo, si el propietario ha venido en coche o ha venido en metro, pues ir un poco de camino al coche o al metro, alejarnos un poco, simplemente eso. Y decirle que nos ha parecido, ¿vale? Que el feedback es bueno, ¿vale? Pero si está dudando, ¿vale? Si el feedback es malo, preguntarle por qué es lo que no le ha gustado. Si no le ha gustado, preguntar si es algo razonable, entender y decidir si lo que nos está pidiendo es algo razonable o no con su perfil, con su presupuesto y de no, porque eso determinará si voy a seguir trabajando con ese cliente o no, ¿vale? Entonces, ¿y por qué es muy importante pedirle el feedback? ¿Qué nos puede decir el cliente? Me lo tengo que pensar o también tengo que hablarlo con X persona. X persona que es alguien que tiene que tomar una decisión. ¿Eso nos interesa o no? Que se produzca esa decisión. No, no nos interesa. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar el no te puedo dar una respuesta ahora? ¿Por qué? Porque veo la salida de lo tengo que hablar con mi mujer, con otros compañeros de piso y demás. Pues asegurarnos de que todos los que vayan a la visita, todos los que van a tomar una decisión del piso, que vayan todos, porque si no lo que estamos haciendo es perder el tiempo y perdemos también control de la visita. Ese feedback, sobre todo tanto si es positivo como si es negativo, hay que transmitírselo al cliente, al propietario, tanto si el cliente sigue para adelante como si no, y el por qué al propietario, a poder ser el mismo día. Y también hacer un reporte de la visita a vuestro city manager. ¿Vale? Importante, simplemente un mensaje de cómo ha ido, si el cliente tira para adelante, si no, qué es lo que ha dado, qué es lo que le ha gustado, qué es lo que no le ha gustado. ¿Vale? En el caso de que haya interés por el cliente, recordad que la pregunta era, la primera una pregunta abierta. ¿Qué te ha parecido? Ahí me puede responder lo que quiera. Si yo detecto que el feedback es positivo, le digo, vale, ¿te ha gustado lo suficiente? Sí, me ha gustado tal. Entonces le digo, ¿lo suficiente como para reservarlo? Pregunta cerrada, me puede decir sí o no. Y si yo he hecho bien mi trabajo y están todos los que tienen que tomar la decisión ahí, me van a dar una respuesta. ¿Qué me pueden decir también? Lo tenemos que hablar, lo tenemos que pensar, vale. ¿Por qué? Porque está en una situación tensa que tienen que tomar una decisión y lo que va a hacer es natural que la gente busque huir, ¿vale? La salida, lo primero de todo. Entonces yo les digo, cuando me dicen eso, ¿cómo hay que responder? ¿Vale? Por ejemplo, si la visita es a las 5, a las 8 me puedes dar una respuesta, simplemente para que se lo pueda decir al propietario. Así me aseguro de poner un deadline y mantengo el control de que el cliente me va a dar lo que yo quiero, que es el feedback. Tanto si es positivo como si es negativo, recordemos. ¿Vale? Pero si el feedback es positivo y les pregunto, ¿os ha gustado lo suficiente como te ha gustado lo suficiente como para reservarlo? Sí. ¿Voy a dejar que el cliente se vaya? Si me dice que sí. No, lo tengo ahí, lo tengo caliente. O sea, tengo el pase, tengo la pelota al pie y tengo la portería vacía. Pues voy a tirar para adelante. Es el momento de explicar, entonces le digo, nos dice que sí, es el momento de ¿cómo haces para que estén todos los que tienen que tomar la decisión ahí? En el momento en el que estoy coordinando la visita. Cuando he calificado al cliente, recordad que preguntamos quién va a vivir en el piso y quién trae ingresos a la unidad familiar. Pues cuando yo coordino la visita, le digo, vale, podéis venir, sobre todo tú y tu mujer, los 3 compañeros de piso. No, es que este día nos viene bien, ¿vale? El fin de semana te viene bien. Pero es muy importante, sobre todo, para que no perdáis tiempo vosotros, que estén todos los que van a tomar la decisión haciendo la visita al mismo tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tienen que tomar una decisión, entran en juego sus dinámicas sociales. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más de decisión? ¿Quién tiene menos poder de decisión? ¿A quién le puede convencer? Todo eso entra en juego. ¿Vale? Pero hay que hacerlo ya. Es un trabajo que se tiene que haber hecho desde el primer momento, desde la primera llamada. Yo tengo la información, como decíamos, puedo jugar mejor mis cartas. Pues si tiramos para adelante, lo que hay que hacer es explicar cuál va a ser los siguientes pasos. El siguiente paso, ¿cuál es? La reserva, ¿vale? Explicar el precio,
en el que se puede cerrar y las condiciones del alquiler, ¿vale? Que ya lo podremos haber explicado cuando hemos hecho la propuesta de vivienda. Las condiciones en las que se va a alquilar el piso. Depósito, fianza, garantía adicional, meses por adelantado, la duración del contrato que quiere el propietario, etcétera, etcétera, etcétera. También explicamos el proceso de la reserva y la firma de contrato. Solucionamos las dudas del cliente. Si el cliente el feedback es positivo, pero tiene alguna duda, es el momento de solucionársela y poner un poco de presión, ¿vale? Si nos pone algo, y también solo negociad lo que es precio y condiciones si el feedback es positivo. No entráis a negociar o a bajar el precio, a bajar vuestra comisión, obviamente nunca, a un cliente que nos da un feedback positivo y un interés real, ¿vale? Importante es. Entonces, si ya tenemos una respuesta en firme y una decisión y lo tengo ahí en caliente al cliente, tiramos para adelante. Explicamos, sacamos la hoja de reserva, que recordemos que ya la tenemos preparada, la rellenamos y que la firme el cliente. Pero de la hoja de reserva ya hablaremos en el siguiente módulo. En caso de que no haya interés del cliente, una cosa es que tenga dudas y que podemos resolverla. Pero si nos dice que no, o hay muchas veces que nos dirá, esto es una cosa que os encontraréis a menudo, que el cliente os diga, incluso bajando del piso o saliendo del piso. Bueno, si te sale alguna otra cosa, me avisas. Eso es un clásico. Clásico. Ahí que lo que te está queriendo decir en realidad que es, me gustas tú como agente, me gustas lo que me puedes ofrecer, pero este piso no me ha gustado. ¿Vale? Ahí ya es esa comunicación no verbal que podéis ir detectando. ¿Vale? Una cosa es que nos diga, sí me ha gustado, pero esos peros hay que saber rebatirlos. ¿Vale? Y otra cosa es que nos diga ya directamente que no. Cuando nos dice que no, no vamos a insistir. ¿Vale? No somos esos tipos de vendedores que simplemente te van comiendo la oreja hasta que te colocan algo. No va por ahí. No suele salir bien. ¿Vale? Porque el cliente va a buscar cualquier resquicio o cualquier momento para echarse para atrás y vosotros lo que habréis hecho es perder el tiempo. Entonces, preguntarle qué es lo que no le ha gustado o qué ha hecho que él no se quede con el piso. Igual que hicimos cuando le propusimos una vivienda y nos dijo que no, hacemos lo mismo, pero al revés. O al revés no. Hacemos lo mismo, pero en el momento de la visita. ¿Para qué? Para que nos dé más información con la que poder trabajar con ese cliente a posteriori. ¿Vale? En ese momento, el momento post visita, es justamente cuando hay que cambiar el clic. Hay que pasar de ser servicial a ser directo, ¿vale? Y profesional, ¿vale? Y escuchar atentamente el por qué. El por qué no le ha gustado o las razones que no. Porque esas son las razones que harán que su espectro de búsqueda se reduzca. Y eso nos ayudará a buscarle lo siguiente. Y cuando le enseñemos lo siguiente, tendremos más argumentos aún para venderse. ¿Vale? A partir de ahí, por eso digo que una visita que no sale, que no se convierte en cierre, en reserva, no es una oportunidad perdida, sino que es una oportunidad para conocer mejor al cliente, establecer más confianza, porque he estado cara a cara con él y escuchar y afinar un poco más la búsqueda del piso que está buscando. A partir de ahí, proponer nuevas opciones, ser original y entender las necesidades del cliente. Ahora tengo mucha más información y ¿me costará más encontrar lo que busca? A lo mejor sí, pero cuando lo encuentre, como he dicho ya varias veces, será más fácil venderse. ¿De acuerdo? Entonces, repasando, tenemos una visita coordinada, confirmamos la visita. Antes de salir a la visita, ¿qué hacemos? Estudiar la propiedad y reconfirmar la visita. Justo estando ya en el piso, o aledaños del piso, pero antes de empezar la visita, ¿qué hay que hacer? Pedagogía al cliente, educamos al cliente, que firme la hoja de visita y preparamos la vivienda. No en ese orden, sino al revés, ¿vale? Luego viene la visita. Ya hemos explicado cómo hay que hacerla y todo el valor que podemos aportar durante la visita. De cada visita siempre saldrá un reporte al CEDEM, al City Manager, ¿vale? Después de la visita, obligatorio, preguntar el feedback, que es lo que más nos interesa. ¿Qué es negativo? Preguntamos por qué y se lo comunicamos al propietario. ¿Por qué se lo comunicamos al propietario? Porque el propietario quiere saber qué opinan
O sea, si no quiere, debe saber lo que opinan la gente que ha ido a ver su piso. Imaginaos que vosotros sois propietarios y entra un desconocido a vuestro piso, entra, lo ve, se va y no sabéis nada mal de él. ¿Qué pensáis? ¿O cómo os sentís? Mal. Porque el no saber es lo que menos le gusta a la gente. ¿Y por qué? Porque y también, ¿qué puede pasar? Si es un producto difícil, que está fuera de precio, ya no os estoy diciendo solamente en alquiler, también en venta, lo que vamos haciendo es, poco a poco, ir convenciendo al propietario de las fallas que tiene su vivienda, su propiedad, y para tener más argumentos nosotros cuando tengamos que negociar una rebaja, un cambio de precio, un cambio de condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso digo que es tan importante el feedback positivo como el negativo. Y tanto si es positivo como si es negativo, dárselo al propietario. ¿Que el feedback del cliente es positivo? Estupendo. Le preguntamos, ¿quiere reservar? ¿Que no? Pues habrá alguna objeción, habrá alguna duda, habrá cualquier cosa, y lo que hay que hacer es negociar, poner un poco más de presión, etcétera, etcétera, etcétera. De eso ya hablaremos en el siguiente módulo. Que sí, pues es el momento de ser directos, ser profesionales, explicarle cuál es el proceso y que nos firme e ir a por la reserva, que también hablaremos de ello en el siguiente módulo. Mis consejos, tómate el control. ¿Por qué? Porque este es un momento crítico y es la primera vez que el propietario y el cliente se juntan. Tenéis que ser vosotros los que lideréis y toméis el control de la situación y de la visita. Sacad vuestro lado de relaciones públicas, ¿vale? Haced que sea un momento agradable. Pasáoslo bien, como os decía. Reconfirmad siempre la visita con el cliente, porque eso os ahorrará muchísimo tiempo, ¿vale? Una visita, sobre todo si está lejos de donde vosotros vivís, puede consumir bastante tiempo. Tiempo que podéis dedicar a filtrar más clientes, a proponer más viviendas, a postear en Facebook. O sea, es una inversión de tiempo y un riesgo importante cuando hacéis una visita, así que tenéis que aseguraros de que el cliente vaya. El trabajo no acaba sin el feedback al propietario y al city manager, ¿vale? Fundamental. El trabajo no está hecho, la visita no termina hasta que el enviado un WhatsApp, un audio, una llamada, mucho mejor una llamada al propietario de qué le ha parecido al cliente el piso durante la visita. Y vuestro objetivo, cuando vais a la visita, el objetivo que tenéis en mente es la reserva. Es lo que tenéis que tener en mente. Como siempre, los canales de contacto. Y muchísimas gracias. Vamos un poco justos de tiempo. Ahora a las 11:15 empieza el siguiente módulo, el de cierres, que continuaremos a partir de aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna opinión, alguna experiencia personal? Dime, Raúl. Sí, tengo una consulta. Este tipo de presentación, desde que iniciamos, igual que la de ¿tenemos disponibilidad a ellas? De las Presentación. presentaciones, solamente de las presentaciones, Sí, las tenéis en el Notion, en el apartado de materiales de formación. bien, perfecto. Lo mismo que estamos viendo ahora. Lo mismo. Y las podéis Bien, bien, consultar bien. cada diapositiva en cada momento. Bien, perfecto, porque están muy bien resumidas, aparte de tu explicación, y se complementan perfecto, digo, como repaso por saber. Muy bien, Para salir un poco ok, caliente y más preparado a la visita. exacto. Te hago una consulta. Ahora esta segunda reunión que viene, ¿hay un nuevo link? Sí, hay un nuevo Ok, link. Os lo perfecto, paso ya lo tengo. por el grupo si queréis, por el chat si queréis, Dale, dale. para que lo tengáis todos. Un segundo. ¿Alguna pregunta más? Todo muy claro, espero que haya quedado claro, pero al final es lo que os decía en el primer módulo, el modo de introducción. Lo que va a marcar el hecho de que vosotros os sintáis más cómodos y con más soltura y con más confianza y más seguros y que vaya mejor la visita es la experiencia. ¿Vale? Entonces, centraros en sacar el máximo de visitas posibles. ¿De acuerdo? Porque a más visitas hagáis, mejor saldrán. Yo me acuerdo perfectamente la primera visita que hice, salió fatal. Iba acompañado y yo prácticamente no hice nada. Simplemente fui a ver y las primeras visitas que hice solo me costó. Pero es la experiencia lo que hace que vayas más suelto. Dime, Raúl. Sí, vamos a hablar
de la reserva a posteriori, ¿no? Sí, en el siguiente módulo. Bien, perfecto. No, porque, a ver, como entiendo que en la reserva se toma dinero Ujú. y es el momento caliente para definir, va a depender un poquitito de la hora en que se haga la visita, etcétera, etcétera. Entonces quería saber cómo instrumentaban eso. Eh, Lo explico en el siguiente. bien, perfecto, lo vemos en el siguiente. Ok, nada ¿Alguna más. pregunta más? No. Pues nada, espero que os haya servido, que haya sido instructivo, que os hayáis visualizado en la visita. Recordad que lo más importante en cuanto a las visitas es la experiencia que vayáis cogiendo, que apliquéis lo que os he ido comentando y os he ido enseñando y nos vemos en el siguiente módulo. Que vaya bien.